Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su verdad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar, mis queridos hermanos, un tema de suma importancia, con una carga de significado, con una carga de enseñanza, de simbología, que nos ayudará a comprender verdades, nos ayudará a entender el principio de Dios que desde la eternidad y hasta la eternidad funciona y funcionará, cómo gobierna nuestro Dios. Y vamos a verlo según lo escrito está, partiendo, ni siquiera no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque es que es tan complejo lo que hoy vamos a tratar de entender, que nos da para una otra reflexión, ¿verdad? Vamos a entrar en el texto porque creo que es lo mejor que podemos hacer para poder entender y que no hable el hombre, sino que hable lo escrito está. La reflexión de hoy está titulada En origen haz todas las cosas según el patrón. Yo coloqué entre corchetes el modelo y enseguida entenderéis por qué lo hice, ¿verdad? El modelo es un añadido, también se puede traducir desde el inglés el patrón, el modelo, también se puede hacer, pero preferí dejarlo tal como la sierva lo dejó y añadir entre corchetes el modelo porque tiene una carga de significado y enseguida entenderemos de por qué. Vamos a tratar de entrar dentro de nuestra reflexión. Bien, antes de empezar con nuestra reflexión de hoy, vamos a entender el texto de oro de todo el Espíritu Profecía. Sin este texto no podemos entender el Evangelio. Y lo vais a ver porque os lo digo, ¿verdad? Porque basándonos en este texto es lo que este ministerio trata de ayudarnos y de ayudaros también a entender Cristo nuestra justicia, el mensaje final. Y por eso digo que este mensaje en realidad recorre desde la eternidad hasta la eternidad y lo entenderemos. Hoy vamos a dar un paso en profundidad para comprender realidades. Por lo tanto, este texto se encuentra en el capítulo En su templo, en el libro Deseado de todas las gentes, y nos señala precisamente el propósito eterno de Dios. Pero nos señala en realidad todo el Evangelio en este texto. Vamos a repasarlo, vamos a extraer de aquí, centrándonos en una cuestión que enseguida lo comentaremos, pero vamos a repasar este texto y a ver si lo que os trato de explicar, ahora después de 2 años ya casi de este ministerio, para todos aquellos que seguís estos materiales, seguramente empezaréis a entender conceptos, realidades y de por qué vengo diciendo lo que sigo diciendo una y otra vez. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, en la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Es decir, este es el inicio de la obra de Cristo. Y fijaos qué es lo primero que hace Cristo en el inicio de su obra. Dice, aquel templo, y os pido que estéis muy atentos porque aquí hay mucha carga, mucho significado. Y que no puedo tocarlo ahora, lo tocaremos en otra parte, ahora trataremos de paso, ¿verdad? De hacer entender ciertos conceptos, pero esto da para otra reflexión que tiene otro tema, pero que surge de aquí. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, dice, aquel templo erigido para morada de la presencia divina, es decir, que Dios habite en aquel templo, ¿verdad? Dice, estaba destinado a ser, atentos, el templo y santuario estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Pregunto, si es una lección objetiva, todo lo que rodea el tema del santuario, es decir, toda la vida espiritual de Israel,
Si es una lección objetiva, esto quiere decir que tiene un propósito específico, es un símbolo, ¿verdad? Y no es lo que nosotros tratamos de decir, estatuo perpetuo, lo dice el Evangelio, es verdad, pero necesitamos comprender esta realidad, que enseguida vais a ver lo que nos dice el mismo Dios. Ni ellos entendieron, desgraciadamente nosotros tampoco. Es apenas ahora cuando Dios, de nuevo, trata de levantar una nueva generación para que pueda entender el propósito eterno de Dios, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Y que se termine la obra, el conflicto universal. Por lo tanto, este templo estaba destinado a ser una lección objetiva, un símbolo, ¿verdad? Una mesita de arena, ¿verdad? Para donde nosotros podíamos entender cuestiones, ¿verdad? Cuando entendemos esto, también entendemos, o deberíamos de entender, tanto las leyes civiles como la ley ceremonial que rodeaba en realidad toda esta lección objetiva de Israel, quiere decir que tenía un significado muchísimo más profundo. Había un cumplimiento, señalaba un momento concreto, ¿verdad? Pues nosotros, desgraciadamente, igualmente que ellos, no entendemos esta realidad. Por esto hoy creemos cosas y miramos para atrás y no logramos mirar para adelante, ¿verdad? Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo. Esto es importante entender. Es un templo para que en él habitase el Creador. Por lo tanto, ¿cuál era la elección objetiva de este santuario, de este templo? ¿Cuál era una de las lecciones? ¿Por qué Dios habitaba en aquel templo? Lo vamos a entender porque vamos a ir a la reflexión que toca hoy. Este es un texto de inicio porque necesitamos comprender de qué nos hablará, ¿verdad? Por eso necesitamos entender esto, partir de aquí. Por lo tanto, dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Y aquí nos revela el principio del gobierno de Dios, ¿verdad? Que Él habita en todo ser creado, hasta en el hombre, ¿verdad? Dice, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Quién pecó? Adán. ¿Qué perdió? ¿Por qué dejó de ser un templo de Dios? Perdió la presencia de Dios, la gloria de Dios en él, ¿verdad? Eso es lo que el texto nos trata de decir. Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, por la separación de Dios, ¿verdad? El corazón del hombre, la mente del hombre, no revelaba la gloria del ser divino. Ahora, aquí también deberíamos de entender realidades. ¿Cómo nos santifica Dios? A través de la verdad. ¿Dónde actúa la verdad? El corazón del hombre no revelaba la gloria del ser Dios, el carácter de Dios. Es decir, la ley ya no estaba presente aquí. Ahora entendéis quién y qué es la ley para nosotros. También entendéis que sin la presencia de Dios, sin la gloria de Dios, sin su espíritu, no hay forma de que nosotros podamos obedecer la ley. ¿Comprendéis? ¿Dónde nos invita Dios? Que vayamos a la boda del Cordero. ¿Y qué es lo que trata de hacer antes de llegar a la boda del Cordero? Modelar nuestro carácter, modelar. El cambio, la gloria de Dios cuando vendrá en este templo de nuevo, es cuando apenas podemos obedecer. Lo vimos en reflexiones anteriores, ¿verdad? Dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios, por la encarnación, uno igual a Dios, se convierte en uno igual al hombre, se paga el precio por el pecado, ¿verdad? Y Cristo se convierte ¿en qué? En modelo. ¿Entendéis? En el modelo, en el segundo Adán, ¿verdad? Ahora entendéis por qué añadí el modelo
Ahora entendéis por qué la reflexión se llama haz todas las cosas según el patrón, según el modelo. Enseguida profundizaremos más en todo esto porque necesitamos entender qué trata de decirnos aquí. ¿Qué representaba este templo de Jerusalén? ¿Verdad? ¿A qué modelo? Lo entenderemos enseguida. Por lo tanto dice, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Qué propósito? Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, mediante el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que hecho en la encarnación, eso es lo que nos dijo, ¿verdad? El corazón del hombre, la mente de hombre vuelve a ser su templo. Ahora, recordáis que en muchas ocasiones os comento yo que el lugar santísimo representa la mente, ¿verdad? Representa la mente. Y el arca del pacto representa el centro de decisiones, la conciencia, ahí donde no puede entrar nadie. De hecho, en el lugar santísimo no entra nadie más que Cristo y el Padre, el Espíritu. Y por eso dice, el Espíritu es del Padre y de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí en el arca del pacto? ¿Qué es lo que nos trata de decir aquí? El corazón del hombre, la mente del hombre, vuelve a ser su templo. ¿Quién habita en el arca del pacto? El Padre y Cristo, el Padre representando los 10 mandamientos, la ley, el carácter, la expresión del carácter de Dios, ¿verdad? Y Cristo, que es la maná y la vara de Aarón, alimento espiritual pero también físico, y guía, vara de Aarón, ¿verdad? Espero que podáis entender de por qué decimos lo que decimos. Y fijaos cuánto significado hay en estos símbolos. Por eso el templo es un símbolo para que el hombre, tanto para los judíos, tenían que entender una lección objetiva a través del santuario, porque el santuario no era un propósito, nunca lo fue, sino que el santuario, todas las leyes de Israel, tanto civiles como ceremoniales, apuntaban a el cumplimiento, al modelo, a Cristo. Por eso decimos que cuando Cristo viene, en él se cumple tanto la ley moral como la ley ceremonial. ¿Verdad? Esto es lo que nos dijo los siervos de Dios. En 1888, eso es lo que trataron de decir. Cristo nuestra justicia, tanto la ley moral como la ley ceremonial se encuentra el cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos ahora? ¿Por qué os digo yo que necesitamos crecer, queridos? Por pasar de la letra de la ley a tener a Cristo, el Espíritu. Él es nuestra justicia. ¿Entendéis lo que nos dijo antes? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente de Santo Serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Y cuando habita el Creador, el hombre vive de manera natural en conformidad con el carácter de Dios. Sin embargo, Adán, desconfiando de Dios, ¿verdad? Dice, a causa del pecado, a causa de separarse de Dios. ¿Cómo se separa de Dios? Desconfió de Dios, creyó al enemigo de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasó? El Espíritu se retiró. ¿Es invasivo? ¿Ahora entendéis cómo obra el Espíritu? Cuando Adán desconfió de Dios, creyó al enemigo, ¿qué es lo que pasó? El Espíritu se retiró. El Espíritu de Dios se retiró, ¿verdad? Porque esto es así como actúa el amor. Por eso os decía la reflexión anterior que no conocemos a Dios. No sabemos cómo actúa Dios y tomamos por Dios a un espíritu extraño, ¿verdad? Que trata de destrozar precisamente este carácter de Dios. Que no entendamos en profundidad su obra. Por lo tanto, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ha dejado de estar en perfecta armonía con el carácter de Dios, ¿verdad? Ha dejado de manera natural estar en obediencia, ¿verdad? Dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, porque eso es lo que hace la no presencia de Dios en nosotros.
es separado de Dios. Esto es el pecado, separación de Dios, ¿verdad? El corazón, la mente de hombre, no revelaba la gloria del ser divino. Es decir, estaba de continual mal, donde antes estaba de continual bien, al amor, al servicio, a la sumisión a su creador. ¿Entendemos las profundidades, verdad? Y ahora, fijaos, ¿cuál es esta lección objetiva? Porque tiene tantas ramas y ramificaciones que por eso necesitamos comprender el santuario y todas las lecciones que se pueden extraer del santuario y poder entender el tipo, el santuario en tipo en el pueblo judío, para poder comprender luego la realidad a donde apuntaba el santuario y todas sus leyes, tanto civiles como ceremoniales, porque todo rodeaba al santuario, esta lección objetiva, esta parábola, esta imagen, ¿verdad? Para luego poder entender que el antitipo, ¿a dónde nos quiere llevar Cristo? A la boda del Cordero. Ahora podemos entender. Ahora entendemos cómo se cumple la ley en nosotros. ¿Por obediencia a leyes escritas o por la presencia de Dios en este templo? Por eso os digo, queridos, que necesitamos crecer, ¿verdad? Y tratar de entender bien cuál es el propósito de Dios. ¿A dónde nos quiere llevar Él desde la guardería hasta la universidad, ¿verdad? Hasta la boda del Cordero, al decreto divino. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio. Al ser un símbolo, lo mismo que el sábado, ¿verdad? Es un símbolo, un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma, es decir, desde el santuario, con todo lo que rodeaba el santuario, leyes civiles, leyes ceremoniales, toda la vida espiritual de Israel en realidad, ¿verdad? Dice que sea un testimonio, una lección, ¿verdad? Algo que nos ayudaría a entender el alto destino ofrecido a cada alma. ¿Cuál es este alto destino? El propósito de Dios, que todo ser creado, desde los planetas de serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Este es el alto destino. Que Dios habita aquí. Cuando Dios habita aquí, todo está en perfecta armonía. Por lo tanto, aquí hay un tema que lo trataremos. Aquí simplemente os lo digo de paso. Cuando nosotros tratamos de revivir las leyes civiles, las leyes ceremoniales, todo lo que rodeaba el símbolo, el santuario, y traerlo a nuestra realidad, esto simplemente dice que no hemos entendido la lección, porque fijaos lo que nos dirá a continuación. Dice, Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo, una lección, un símbolo del alto destino ofrecido a cada alma, es decir, ¿a dónde nos quería llevar Dios? A entender la boda del Cordero. ¿Y qué es lo que ocurre allí? ¿Verdad? Cómo el hombre será restaurado a la condición de la creación, ¿verdad? Es decir, recreado. Nos lo dicen los textos, es una nueva creación, ¿verdad? Dice, fijaos lo que dice aquí. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Se pegaron al edificio, a la ley, y no entendieron el significado. ¿Os dais cuenta? Dice, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Ups. ¿A quién representaba el templo? Al hombre, ¿verdad? Dice, no habían entendido, no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Por lo tanto, ¿a quién representa el santuario? Todo lo que rodea el santuario. Enseguida lo veremos. En primer lugar, a Cristo. Aquí quiero traeros la atención, otro aspecto. ¿Cuál es el templo? Y ahora lo veremos en la reflexión, pero estamos aquí y quiero comentaros esto. ¿Cuál es el templo que está en el cielo? Cristo. Porque en Cristo, ¿quién habita? La plenitud de la divinidad. Es decir, Cristo es el templo en donde habita el Padre. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿cuál es el templo del cielo?
un aspecto. 2. ¿Cuál era la segunda lección? ¿A quién representaba este templo? Pues nos lo acaba de decir, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Es decir, no habían entendido la lección de por qué Dios habitaba en este templo, en esta tienda, ¿verdad? Que le mandó a Moisés que crea, ¿verdad? ¿Y cuál era la lección que teníamos que extraer de ahí? Y una vez más os recuerdo, ¿sabía Israel qué pasó con Adán en Edén? Pues apenas 1500 años, no llegaba, ¿verdad? Le había pasado a Adán la historia que nos cuenta aquí. La gloria de Dios se había separado de Adán, ¿verdad? Perdonad un segundo. Casi me había olvidado que tenía el móvil por aquí. Vale, perdón. ¿Verdad? Por lo tanto, ellos no entendieron la lección del santuario, pero lo curioso es que nosotros tampoco. Porque nosotros tratamos de revivir las leyes de Israel, ¿verdad? Tanto la ley civil como la ley ceremonial, como la ley moral incluso, porque todo lleva al cumplimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el modelo. ¿Modelo de qué? De lo que nos acaba de decir. Él es un templo en donde habitaba Dios y era la invitación que Dios nos había enviado en la venida de Cristo para que nosotros podamos entender esta lección. ¿Qué nos dice el texto? Ni Israel la entendió. Y enseguida vamos a ver que no la entendió desde Sinaí, no la entendió la venida del modelo, no la entendimos nosotros hasta hoy. Porque nosotros hoy decimos que hemos aceptado la justificación por la fe, pero no entendemos esto. Por lo tanto, esta es la justificación por la fe, porque fijaos qué es lo que hace Cristo en el inicio de su obra terrenal, ¿verdad? Vamos a ver a continuación cómo purifica el santuario terrenal y celestial. Necesitamos entender las dos cuestiones. El templo, el Cordero de Dios que tomó sobre sí el pecado del mundo, ¿cuándo se limpia? En la boda del Cordero, en el decreto divino, ¿verdad? La última obra es, sale del santuario, toma el pecado y lo pone sobre el enemigo de Dios, ¿verdad? No es esta la lección del Yom Kippur, del día de la expiación, pero antes ha de ser limpiado este templo, es decir, estos templos. ¿Entendéis? Ha de ser purificado el pueblo, el pecado del medio del pueblo de Dios. Y fijaos lo que nos cuenta aquí, a continuación. Dice, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. Fijaos cómo utiliza la realidad del santuario del momento de Cristo, de en su vida terrenal, ¿verdad? Para demostrarnos qué está en este templo ahora mismo y qué tiene que ser limpiado y cómo. Fijaos lo que nos dice. Llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, ¿quién lo limpia? Cristo, ¿verdad? Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado y de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿De quién es esta obra? ¿Entendéis cómo se hace esta obra? ¿Y cómo se hace? Con la presencia de Cristo en el templo, tipo y antitipo, hoy. ¿Lo entendéis? Por la presencia de Cristo en el templo, Él limpia este templo. Es Él. Por lo tanto, ¿qué ley obedecemos nosotros? ¿Entendéis por qué nos dice que no, nosotros no podemos hacer este trabajo? Este trabajo es de Cristo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Someternos para que Él pueda hacer aquí su trabajo, ¿verdad? Pero mientras nosotros decimos, no, nosotros tenemos que obedecer tal ley, no sé qué, no sé cuánto, simplemente Dios le da a Israel una expresión de su carácter, de lo que representa la ley, y enseguida en la reflexión hablaremos de esto, pero no entendieron la realidad. Israel no tenía que obedecer estas leyes, sino que lo único que tenían que hacer es aceptar la gloria de Dios que Dios le presentaba ante el pueblo. Pero no entendieron. Y nosotros tampoco, mientras decimos, no, nosotros tenemos que obedecer no sé qué ley, no sé qué astros, no sé qué cosas. Y no entendemos que es Cristo en el templo el que hace esta obra. Ahora y durante la eternidad. Es decir, nosotros solamente por la presencia de Cristo podemos vivir en la eternidad eternamente a través del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Espero que podáis entender la lección profunda que nos trata de explicar, porque tiene significados, queridos, tremendos, y no los entendimos, ¿verdad? Ni ellos, ni nosotros tampoco. Y dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿A qué hace referencia? A la boda del Cordero, ¿verdad? ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque si no tenemos la gloria de Cristo aquí, nosotros en la presencia de Cristo en su venida, no podemos aguantar, moriremos, ¿verdad? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Un cambio de naturaleza, una nueva creación. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? Esto es lo que ocurre en el decreto divino. Cuando la presencia de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está en este templo, automáticamente se hace esta limpieza. Es decir, desaparece de nosotros cualquier error. Recordad que nosotros estamos preparándonos para la boda del Cordero, estamos preparando un carácter, ¿verdad?, para poder acudir a la boda del Cordero. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en este mismo momento? Dice, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata. Dice, afinar, pequeñas cosas, ¿verdad? ¿Y qué son estas pequeñas cosas? Es precisamente la falta del Espíritu de Dios en este templo. Por lo tanto, se coloca la plenitud del Espíritu de Dios en este templo. Esto es afinar, y a partir de este momento dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata. Afinará, es decir, solamente son flecos, pequeños detalles, ¿verdad? Porque ya el grueso se ha hecho hasta aquel momento. ¿Entendéis por qué Cristo es, o sea, se nos da sangre, perdón, hasta la misma boda del Cordero? ¿Verdad? Precisamente por lo que queda por afinar. Lo último. Coloca su Espíritu en este templo y la obra está terminada. Espero que podáis entender, ¿verdad? Todavía estamos en el mismo párrafo porque es muy grande. Os invito a que lo estudiéis, queridos. Estudiad. Este es el texto de oro de todo el Espíritu y Profecía. Y es la síntesis de todo el Evangelio. Si entendemos esto, estos conceptos, la Biblia nos resultará muy fácil de comprender, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Por lo tanto, ¿a qué representa el santuario? ¿A qué representaba? ¿Qué símbolo era? De este templo, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Y significa violare, ¿qué significa? Elige con conocimiento, ¿verdad? Violar significa elegir con conocimiento. Cuando cometes un error, no es una violación, es un error. Pero ¿cuándo es una violación? Cuando con conocimiento eliges, ¿verdad? Por lo tanto dice, si alguno violare, si alguno elige deliberadamente
violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. ¿Por qué? Porque ya has hecho una elección. ¿Entendéis por qué utiliza esta terminología? Dios destruirá al tal. Hay que entender también el concepto judío. Todo venía de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el profeta escribe, ¿verdad? O el apóstol, es bajo este concepto, ¿verdad? Todo proviene de Dios, ¿verdad? O al menos con su consentimiento, ¿sí? Por eso dice lo que está diciendo. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, apartado de este mundo, apartado de pecado, ¿verdad? Dice, atentos, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Por lo tanto, ¿podemos nosotros obedecer? Nos lo dice directamente, pero ¿lo entendemos? Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. ¿Cómo se purifica el templo del alma? Con la verdad, obedeciendo, ¿verdad? Pero ¿podemos nosotros? ¿Por qué hay sangre hasta la boda del Cordero? ¿Por qué se necesita este proceso de modelar un carácter? ¿De entender que el pecado no es una elección? ¿Entendéis lo que trata de explicarnos? Por eso dice, solo Cristo puede purificar el templo del alma. Puedes intentar tú todas las formas, leyes, astros, reglas, y no porque no son verdad, pero es la guardería, es decir, es la verdad del proceso de inicio del pueblo de Dios de empezar a atender a través de símbolos una realidad profunda, el antitipo que es nuestra realidad. ¿Cómo Dios purificará a su pueblo? ¿Cómo lo santificará? ¿Cómo pondrá en él su gloria, su espíritu? Y los llevará de vuelta al Edén. Ahora podéis entender de por qué os digo todo lo que os digo. Y este es un tema que trataremos en una reflexión posterior, ¿verdad? No lo sé cuándo porque tengo que empezar la semana que viene, tengo que empezar un trabajo y tengo que estar fuera de casa casi toda la semana. Por lo tanto, tendré que buscar asentar de nuevo mi vida y a ver de qué manera podemos seguir en hacer lo que estamos haciendo. Lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Pero tendré que volver a colocar los tiempos, ¿verdad? De una mejor manera. Por lo tanto, dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Cristo, nuestra justicia. ¿Ahora lo entendéis? El mensaje. Pero no forzará la entrada, dice. No forzará la entrada. ¿Quién es nuestro Dios? Dice, no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré él, ¿verdad? Creo que se me ha escapado por aquí un poco de texto. Dice, él vendrá, atentos porque ahora nos vuelve a explicar este texto de Malaquías, pero nos habla de la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo, serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Echarán en el profundo de la mar sobre el enemigo de Dios, ¿verdad? Todos nuestros pecados. Su presencia limpiará, atentos, Cristo nuestra justicia. ¿Cómo se obedece la ley? Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Es decir, que Dios habite aquí a través de su Espíritu. ¿Entendemos lo que nos trata de decir? Bien, sigamos. ¿Qué os quiero resaltar? Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Y ahora entramos en nuestra reflexión, ¿verdad?
Y vaya si nos ha tomado tiempo, ¿eh? Esta no va a ser corta, pero hay tanto entendimiento aquí, queridos. Una barbaridad de entendimiento. Cuando se iba a construir el santuario, ahora estamos en la reflexión, apenas ahora entramos en la reflexión de hoy, dice, cuando se iba a construir el santuario, el Señor dio instrucciones a Moisés diciendo, mira que los hagas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido el propósito eterno de Dios, nos explicó qué significa, a quién representaba el santuario, el templo de los judíos, a qué modelo le fue enseñado. Dice, mira que los hagas según el modelo único, un modelo que te fue mostrado en monte. ¿Quién es el modelo? Fijaos la profundidad y por qué necesitamos que seamos santificados a través de la verdad. Pues ¿a quién le enseña Dios a Moisés en el monte? Ya sabemos que en el monte estaba Cristo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a qué modelo se le está enseñando a Moisés? ¿Os dais cuenta cómo Dios le explicó a Moisés el plan de salvación? Moisés necesitaba entender qué es lo que estaba haciendo. Pero fijaos, a Moisés se le dice, tú solo haz lo que yo te digo. A ti te lo explico para que lo sepas. Lo mismo pasó con Pablo. Fue llevado al tercer cielo para que pueda entender realidades. Con la sierva también. Fue llevada al cielo para que entienda realidades. ¿Qué se le pidió? Calladita, solo dices lo que yo te digo. Nada más. ¿Y os dais cuenta cómo a Moisés le fue revelado el plan de salvación? ¿Qué modelo le fue enseñado a Moisés en el monte? Pero fijaos lo que nos dice a continuación para que podamos entender de por qué decimos que no era el propósito de Dios que Israel guarde los mandamientos, las tablas de la ley, sino el Espíritu. Fijaos lo que nos dice a continuación. Dice, Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a sus órdenes para llevar a cabo sus sugerencias y sin embargo, no le fue dado hacer ni una campana, ni una granada, ni una borla, ni un fleco, ni una cortina, ni ningún recipiente del santuario, sino de acuerdo con el modelo, con lo que se le explicó, ¿verdad? Que le fue mostrado como el ideal de Dios. ¿Y qué modelo le fue mostrado a Moisés como el ideal de Dios? Ahora, cuando hemos leído el texto anterior, por eso era necesario leerlo, para poder entender qué pasó en Sinaí, ¿verdad? Y os dais cuenta cómo a Moisés se le explicó cuál era el ideal de Dios, que Él habita en todo ser creado. Por lo tanto, cuando construye el templo y Dios habita en este templo, ¿entiende Moisés cuál era la simbología? ¿Cuál era el entendimiento? Sí, pero al mismo tiempo le dice, te lo he explicado a ti para que entiendas lo que estás haciendo. Pero el hombre tiene que elegir por sí mismo. Por eso pide Dios, calladitos. ¿Por qué? Porque al enemigo se le dio tiempo y oportunidad para presentar también su plan, su proyecto. Un mundo sin el Espíritu de Dios, sin este ideal de Dios. ¿Entendéis? Fijaos lo que dice. Dios lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. ¿Entendéis? A Moisés se le explicó todo con detalle. Las cosas celestiales. Dice, el Señor lo cubrió para que pudiera ver a Dios y vivir. ¿Lo cubrió con qué? ¿Cuál es la única manera que nosotros podemos vivir en la presencia de Dios? Lo cubrió con su gloria, es decir, puso su espíritu en él. De otra manera, Moisés hubiese desaparecido. ¿Entendéis? Y ahora entendéis que no solo le mostró las cosas celestiales,
sino que también puso su espíritu en él, porque si no, hubiese muerto en la presencia de Dios. ¿Entendéis? Recordad que Cristo en el monte, hasta la venida física en la encarnación, Cristo es uno igual a Dios. Por lo tanto, en la presencia de Cristo en esta condición, hubiese muerto. Pero pone en él, lo cubre con su espíritu. ¿Entendéis lo que está diciendo? Dice, durante 40 días estuvo en comunicación directa con Dios, cara a cara. Comunicación directa con Dios. Y cuando descendió del monte, atentos, su rostro brillaba de gloria. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria. Ahora, no sé si recordáis, cuando Moisés baja del monte, porque aquí está elegir entre la gloria de Dios y las tablas de la ley. ¿Y qué dicen cuando baja Moisés? Le piden que se tape la cara, que no vean la gloria de Dios. ¿Y qué representa esto? ¿Qué significa esto? No queremos esta gloria, ¿verdad? No queremos esta gloria, no podemos estar en su presencia. Pero no se dan cuenta, oye Moisés, ¿pero tú no eras como nosotros? ¿Y por qué brillas ahora? Tampoco se dan cuenta, oye, ¿y qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios. Y luego se quedó desnudo, dejó de brillar. Pero ¿qué pasa en la boda del Cordero cuando recibiremos en el decreto divino esta gloria de Dios? Dice, el pueblo de Dios brillará. No sé si recordáis, la visión de los dos tronos lo está explicando, ¿verdad? Como la llamo yo. Por lo tanto, ¿entendéis cómo Dios trató de explicar al pueblo a través de Moisés? Su rostro brillaba de gloria del Espíritu de Dios. Trató de enseñarle para que el pueblo diga, oye, Moisés, un segundo, cuando tú subiste al monte, estabas como nosotros. ¿Qué pasó? Nosotros también queremos esta gloria. Nosotros también queremos, lo que te pasa a ti, lo queremos nosotros también. ¿Pero qué pasó? Cuando les señaló las tablas, dijeron, nosotros obedeceremos todo lo que Dios nos ha dicho. ¿Han hecho una elección? Sí. ¿Cuál? La equivocada, queridos. Y cuando manda el modelo en la venida de Cristo, y en él habitaba la plenitud de la divinidad, es decir, el Padre, los hombres no dicen, oye, nosotros queremos también lo que te pasa a ti. Porque nosotros llevamos miles de años intentando obedecer la ley y no podemos, pero tú sí puedes. Queremos lo que te pasa a ti, ¿verdad? Y el pueblo judío tampoco se dio cuenta. Porque aquí quiero revelaros algo, mis queridos hermanos. Antes de que al pueblo judío se les dé las leyes civiles y la ley ceremonial, todo lo que rodeaba este templo, este santuario que le fue dado a construir a Moisés, ¿conocía el pueblo de Dios la ley? Abraham, Noé y todos los demás, ¿obedecían alguna ley? ¿Tenían conocimiento de ellas? ¿Guardó el sábado del Señor? ¿Según qué reglas? El ciclo semanal. En la creación, ¿le puso a dar nombre a todos los días? ¿Sabía cuál era el séptimo día? ¿Os dais cuenta que cuando Dios le dice sobre 6 días trabajarás y el séptimo descansas? Es el Sabbat, ¿verdad? El descanso en Dios, con Dios. Él pone nombre a los días, ¿verdad? ¿Sabía en qué día estaba en todo momento? ¿Se le había señalado otras cosas? Pensemos en esto, porque no es cosa baladí. En algún momento históricamente se rompió el ciclo semanal en toda la tierra. ¿Se rompió? Pensemos también en esto. Hay reflejo históricamente, y no me refiero a la Revolución Francesa que se intentó hacer la semana de 10 días y cosas por estilo, pero que fueron eventos puntuales, pero no en toda la tierra. Pensad profundamente en esto.
Y os daréis cuenta de que todavía estamos en la guardería y no queremos crecer. Estamos pegados a la ley y no entendemos quién es la ley y cómo se manifiesta, a pesar de que os trato de explicar una y otra vez, pero nosotros no, como los judíos, nosotros obedeceremos. Porque eso es lo que estamos haciendo constantemente, ¿verdad? Por lo tanto, dice, Dios lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. El Señor lo cubrió para que pudiera ver a Dios y vivir y contemplar las cosas que Dios había hecho según el modelo. ¿Cuál modelo? Según Cristo. Cuando fue creado el hombre, ¿a la imagen de quién? A la imagen de Dios. ¿Qué imagen? De Cristo. El modelo. ¿Entendéis? Por eso os digo que aquí hay tantas lecciones, queridos. Una barbaridad. Una barbaridad. Solo nos falta pedir el Espíritu y tratar de entender. Porque la verdad la tenemos. ¿Por qué la desconocemos? Esta es una buenísima pregunta. Durante 40 días estuvo en comunicación directa con Dios y cuando descendió del monte su rostro brillaba de gloria. Y esta era la señal que el pueblo tenía que haber entendido. Oye, Moisés es uno de nosotros. Igual que Cristo, uno de nosotros. ¿Por qué él puede y nosotros no? Queremos lo que te pasa a ti. Queremos esto, esta gloria. Pero no se dieron cuenta, ¿verdad? Y estaba dispuesto a dar instrucciones sobre cómo debía hacerse el santuario según el modelo que se le había mostrado en el monte. ¿Ahora entendéis quién es el modelo? ¿Verdad? Dice, en el descuido de seguir las direcciones exactas de la palabra de Dios, que muchos se equivocan, se apartan de los planes de Dios para seguir sus propias ideas. ¿Quién nos cuenta esto? Es como Dios nos dice, os negáis a crecer, queridos. Os negáis a crecer. ¿Por qué no me escucháis? ¿Por qué no comprendéis? Dice, Cristo mismo declaró, y fijaos de qué nos hablará en toda esta reflexión, para que podamos entender que nos quiere llevar a la universidad, pero nosotros decimos, no. Tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos la ley, nosotros obedeceremos. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer, y por eso os digo yo que nos negamos a ir a la universidad. Cristo nos quiere llevar al ideal de Dios. Su espíritu en nosotros lo es todo. Nada más, ¿verdad? Cristo mismo declaró, el Hijo del Hombre, atentos a lo que nos dice, porque nos habla codificado, ¿verdad? Para gente que tiene el Espíritu, que cuando tienes el Espíritu, entiendes. Dice, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo. ¿Quién? Cristo dice, el Hijo del Hombre, Cristo, no puede hacer nada por sí mismo, pero nosotros sí. Nosotros tenemos la ley, los astros y no sé qué cositas, y nosotros sí podemos. Pero Cristo mismo dice, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo. ¿Pero por qué? ¿Quién habitaba en Cristo? El Padre. ¿Qué significa? ¿Qué nos trata de decir? Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Si el Padre no habita aquí, yo no puedo hacer nada. ¿Y qué es lo que hago? Lo que el Padre me dice. Me someto a Él. Eso es lo que quiere decir. Yo me someto a Él. En todo momento. Dice, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también lo hace el Hijo, se vació tan completamente de sí mismo. ¿Entendemos el morir al yo? ¿Entendéis el modelo? Se vació tan completamente de sí mismo que no hizo ningún plan para sí mismo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? ¿La ley? ¿Su presencia en este templo? ¿Entendéis lo que nos trata de explicar? Más detalle y más profundidad, imposible, queridos. ¿Por qué no entendemos? Porque creemos saber. ¿Verdad? Creemos saber. Ese es el problema. Y no queremos escuchar y dejarnos
guiados por el Espíritu, por Cristo, para que nos lleve a la universidad. Dice, se vació tan completamente de sí mismo que no hizo ningún plan para sí mismo. Aceptó el plan de Dios para él. ¿Tendrá alguno para nosotros? Para mí, un plan de Dios para mí, para mi vida, en mi contexto, en mi situación. ¿Lo tendrá? O yo sé cómo, de qué manera yo dirijo mi vida. ¿Así? Pues si la diriges tú, no te acompaña el Espíritu. Porque eso es lo que nos tratará de ayudar a entender, queridos. ¿Cómo se manifiesta la ley? Y nos la enseña en el mismo modelo, fijaos. Aceptó el plan de Dios para él y día a día el Padre desplegó sus planes. ¿Cómo vivía Cristo? En un sometimiento permanente a la voluntad del Padre, al Espíritu. No hacía planes de antemano, sino que siempre preguntaba, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Comprendéis? Dice, si Jesús era tan totalmente dependiente, declarando, no hago nada por mí mismo. Pero nosotros tenemos la ley, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Un progreso o es un retroceso? ¿Entendéis por qué os digo, queridos, que nosotros estamos mirando para atrás y no queremos crecer, no queremos mirar para adelante, no queremos llegar a la universidad, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Tenemos la ley y a Moisés. ¿Y Cristo qué les dijo? Espero que podáis entender la profundidad del Evangelio, queridos, que la verdad en cada etapa es la verdad de Dios, pero era para aquella etapa. Durante la época del lugar santo era una verdad, la de Lutero, por ejemplo, pero era una verdad para aquella etapa. A partir de 1880 o 1844, al remanente final se le dio su verdad y es para esta etapa, el día de la expiación. ¿Podemos nosotros, sin esta verdad, llegar a la universidad, a la boda del Cordero? ¿Podemos? ¿Por qué nos negamos a mirar para adelante, a nuestra verdad, y necesitamos irnos tan a la guardería, a la verdad del pueblo judío? Ahora entendéis por qué digo lo que digo y lo que Cristo mismo trata de enseñarnos, y que nosotros, por A o B o C, ¿verdad? No queremos escuchar a Dios. Nosotros tenemos la ley, a Moisés, a Abraham, lo tenemos claro. Y fracasamos una y otra vez. Espero que podáis entender las profundidades, mis queridos hermanos, porque no hay maldad en esto. Simplemente quiero ayudaros a abrir la mente y los ojos. Tratar de entender la verdad en cada etapa tal como nos la revela Dios, porque esta es verdad de Dios. Si la queremos aceptar. Si no, cada uno es libre. En la conciencia no puede entrar nadie. Nadie. Incluso Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quieres que tome el control de tu vida? ¿Quieres que te guíe, que te purifique, que te santifique y que ponga mi espíritu en ti? Si eso es lo que quieres, adelante. Pero si te niegas, yo no voy a hacer nada. Respeto tu decisión, pero que sepas que morirás. Si Jesús era tan totalmente dependiente, declarando, no hago nada por mí mismo, ¿cuánto más deberían los agentes humanos depender de Dios para recibir instrucciones constantes? Dice, vivir en el Espíritu, vivir por la fe. ¿Entendéis? Para que sus vidas sean la simple realización de la voluntad de Dios. ¿Por qué se dio la ley? Para que hagamos la voluntad de Dios. Y aquí, ¿qué nos dice? Que tenemos que vivir constantemente por el Espíritu, porque es así como para que sus vidas sean la simple realización de la voluntad de Dios. ¿Más profundo se puede, queridos, explicar? ¿Nos lo puede decir Dios de alguna otra manera?
¿por qué nos negamos a escucharlo, entenderlo? Oh, que los mortales fracasados y descarriados se contenten con buscar la sabiduría de Dios y sean totalmente sumisos en la ejecución de sus instrucciones. Dice, totalmente sumisos en la ejecución de sus instrucciones, en la ejemplificación de su carácter. Si alguna vez los mortales necesitaron enviar al cielo un grito ferviente, Señor, muéstrame tu camino, enséñame el camino del Señor, es ahora. Ahora, vivir por fe en dependencia de Cristo, total, sumisión total. Señor, muéstrame tu camino. ¿Entendéis? No nos manda la letra. No. Ahora Cristo nos manda ¿a dónde? A la ley que es el Padre, el ideal de Dios. ¿Entendéis? Por eso dice, ahora enséñame, muéstrame tu camino, enséñame el camino del Señor. Pero si no está revelado la verdad, sí, pero ahora te doy esta verdad. Ahora esto te toca a ti. Como en todas las etapas, la etapa de Moisés le dio su verdad para aquel momento, en la etapa de Cristo les dio su verdad a través de los apóstoles para aquel momento, en la etapa de 1844, el remanente final, la última generación, le dio esta verdad para este momento, y no necesitamos ir para atrás y tomar los símbolos como realidades que hay que obedecer al pie de la letra hoy, porque entonces incurrimos en el mismo error que el pueblo judío y pegamos un retroceso casi al inicio, a la guardería. Espero que podáis entender lo que Dios trata de decirnos, cómo nos guía, cómo nos educa para poder alcanzar este ideal de Dios, ¿verdad? Dice, solo tendrán aptitud para las mansiones de arriba aquellos que presten a Dios una obediencia plena e implícita. El Espíritu, ¿verdad? Esta conexión vital, ¿verdad? Dios sabe que no apreciaríamos sus más raros dones si no fuéramos perfectamente sumisos a su voluntad. Perfectamente sumisos a su voluntad. Es decir, vivir por el Espíritu. Y es así como se cumple la realización de la voluntad de Dios. ¿Podemos entender, queridos? Yo sé que esto es duro. Esto es una verdad tan tremenda hoy que resulta increíble. Lo mismo como pasó en todas las etapas. Por eso rechazamos y fracasamos una y otra vez. Porque en lugar de escuchar a Dios, nosotros tenemos la verdad. A Abraham, a Moisés, nosotros sabemos. Este es el error, ¿verdad? Y en guardar el camino del Señor hay una gran recompensa. Seremos tentados por el adversario de las almas a desviarnos del camino de Dios. ¿Con la verdad antigua? ¿Podría ser? ¿Con la verdad del lugar santo? ¿Podría ser? ¿Nos llega o es suficiente la justificación por la fe de Lutero del lugar santo? Pues no es este precisamente el error del pueblo de Dios de la actualidad, porque acepta la justificación por la fe del lugar santo, más sangre, necesita perdón, pero no viene al lugar santísimo para que experimente la justificación, la restauración, esta nueva creación. ¿Entendéis? Cristo nuestra justicia. Esta verdad del lugar santo que es más cercana a nosotros nos sirve. Espero que podáis entender, queridos, lo que trato de explicaros. No hay maldad. Por favor, simplemente escuchen y traten de entender lo que nos dice Dios. ¿Verdad? Dice, seremos tentados por el adversario de las almas a desviarnos del camino de Dios,
a descuidar el escrutinio de las Escrituras para saber si estamos caminando en las chispas de nuestro propio fuego o buscando la luz que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, pero no la teníamos. Claro, pero la verdad de este momento es esta. ¿Verdad? Es esta. Y no es distinta de todo lo que he hecho al plan de Dios desde la antigüedad, porque ¿qué trata de explicarnos? Fijaos que nos habla desde el santuario y de Moisés, de Sinaí, para tratar de entender ¿qué? El antitipo, el día de la expiación real de hoy. ¿Es esta verdad distinta a la antigua? No, solo tenemos que aceptarla, ¿verdad? O que seamos vasos para honra, preparados para el uso del Maestro. O que la obra de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios, avance en nuestros corazones de tal manera que lleguemos a ver los inigualables encantos que se revelan en Jesús. ¿Cuáles son estos inigualables encantos? Su obra constante día a día, esta obediencia en esta voluntad de Dios, donde con Dios, caminando el camino de Maús, fijaos, es un buen tipo y antitipo, para cuando Cristo les explica el Evangelio y su cumplimiento, ¿cómo se quedan los discípulos? Boquiabierta. No entendieron, pero cuando Cristo se lo explica, dicen, ¡wow! ¡Wow! Para que al final se den cuenta que habían caminado con el Maestro. ¡Qué revelación!, ¿verdad? ¿No queremos hoy caminar con el Maestro? Que nos cuente su verdad para este momento. Esta es la invitación, queridos, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestro temperamento, hemos de formar un carácter según el modelo divino. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? No tenemos excusa para retener el molde y la superposición de nuestra naturaleza, porque Cristo ha muerto para que tengamos su molde y su superposición. No podemos retener el yo y estar llenos de la plenitud de Dios. ¿Y cómo retenemos el yo? No, nosotros los estatutos, las leyes y aquello y fiestas y si nosotros no obedecemos aquello sin comprender el símbolo, ¿verdad? Nosotros nos vamos a la letra. No, hoy tenemos que obedecer. Nosotros. ¿Le sirvió esto a Israel? ¿Le sirvió al cristianismo? ¿Nos servirá a nosotros? ¿Por qué no queremos escuchar a Dios? ¿Cuál es el espíritu que nos empuja en los extremos, jugando con la verdad, de tal manera que no entendamos qué? Esta verdad. Y si no entendemos esta verdad para este tiempo, seremos perdidos, como el pueblo de Dios en todos los tiempos. ¿Verdad? No podemos retener el yo y estar llenos de la plenitud de Dios. Debemos despojarnos del yo. Si el cielo es ganado por nosotros al final, será solo a través de la renuncia del yo y la recepción de la mente de Cristo, del Espíritu de Cristo, del carácter de Cristo. ¿Podéis entender lo que está diciendo? Dice, el orgullo y la autosuficiencia deben ser crucificados. ¿Qué nos impide dar un paso atrás? Experimentar la experiencia de Saulo para poder convertirnos en Pablo. El orgullo, la autosuficiencia. Nos cuesta decir, me he equivocado, perdonad. No debería de ser tan complicado, queridos, porque es humano. Nuestra naturaleza es lo único que sabe hacer. Y este espíritu está jugando con nosotros. Y si nuestro orgullo prevalece, nuestra autosuficiencia prevalece y no es crucificado, estamos muertos, queridos.
Estamos muertos. Necesitamos esta experiencia. Todos. Yo he pasado por ahí. He pasado por ahí. El orgullo y la autosuficiencia deben ser crucificados, y el vacío suplido con el Espíritu y el poder de Dios. Si no ocurre esta transformación, esta nueva creación, no podemos entrar en el reino de Dios. Fijaos lo que nos dice. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que se nos exige para la vida eterna? ¿Estamos dispuestos a sentarnos y contar el costo y concluir que el cielo vale el sacrificio de morir al yo y de tener nuestra voluntad llevada a la perfecta conformidad con la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos? ¿O este espíritu del mundo no nos deja? Hasta que no estemos dispuestos, la gracia transformadora de Dios no se manifestará en nosotros. Cuando presentemos a Dios nuestra naturaleza vaciada, Él, con su Espíritu Santo, llenará el vacío hecho por la renuncia al yo y nos dará su plenitud cuando en la boda del Cordero. ¿Entendéis el proceso educativo? El Señor no quiere que perezcamos, pero sí matará a aquellos que no lo obedecen. No conocemos a este Dios, queridos. No conocemos a este Dios. Quiere que consagremos a su servicio todo lo que hay en nosotros, pues desea bendecirnos más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos. Quiere que permanezcamos en Cristo, que recibamos su bendición y que la difundamos a los demás mientras vivamos, para que podamos disfrutar de una bendita eternidad. La vida es corta, pero la eternidad es interminable. ¿Y estamos dispuestos a vender la eternidad por orgullo y autosuficiencia? ¿Vale la pena? Espero que podamos entender la verdad, mis queridos hermanos, ¿verdad? La perspectiva que Dios trata de plantearnos no son tonterías. Es verdad, es realidad. Es el amor de Dios en desarrollo, ¿verdad? Este proceso de educación para llevarnos a esta nueva creación, ¿verdad? Su espíritu en nosotros lo es todo. No necesitamos nada más. Dice, debemos preguntarnos, ¿para qué vivimos y trabajamos? ¿Y cuál será el resultado de todo ello? Necesitamos la religión de Jesucristo cada día porque todo lo que hacemos o decimos está bajo la mirada de Dios. Somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Lo que somos en el fondo, lo revelamos en la vida. Lo que somos en el fondo, ¿verdad? Por sus frutos los conocerás, ¿sí? Dicen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones son el resultado de lo que somos. Y nuestra influencia es un sabor de vida para la vida o de muerte para la muerte. De nosotros depende qué tipo de influencia queremos tener, ¿verdad? Según que permanezcamos o no en Cristo. Espero que podáis entender cómo se manifiesta la ley, cómo se manifiesta la presencia de Cristo en nosotros a través del Espíritu, queridos. Esta es la obra maravillosa, estos son los encantos de Jesús, ¿verdad? Su obra en nosotros. Si tenemos una conexión diaria con Dios, tendremos un interés vivo y permanente en la salvación de las almas de los hombres. Y nuestra influencia será un sabor de vida para la vida. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, queridos. ¿Qué sabor tenemos y transmitimos? No vaya a ser que prediquemos a un otro Dios, con un otro carácter, y no a este Dios, ¿verdad? El Señor nos ha bendecido con la luz de la verdad, y debemos dejar que esa luz se vea siendo hacedores de la palabra.
Debemos dejar que los rayos brillantes de la palabra de Dios se extiendan a otros, para alegrar y bendecir a todos los que están en la casa. Si no tenemos aceite, el Espíritu, en nuestras vasijas, aceptando la gracia de Cristo, que se nos ha proporcionado en abundancia, nuestra luz arderá débilmente y si se descuida, se apagará. Alusión a la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Pero si del tesoro del corazón sacas cosas buenas, entonces tu luz brilla para los que están en la oscuridad. Pero si te entregas a las frases de jerga y a las palabras insensatas, sacas del tesoro del corazón cosas malas, y las tinieblas caen sobre tu alma y sobre las almas de los demás. Porque las malas palabras producen una cosecha semejante a la suya. Las malas palabras hacen más daño del que te imaginas, son semillas sembradas para producir una cosecha y tu influencia como cristiano se debilita. Nadie te creerá porque no sigues el camino correcto. No le permites al Espíritu que haga su obra, ¿verdad? Las bromas tontas y ociosas no logran exaltar el carácter de Cristo. Y cuando Él no es exaltado, las almas no son atraídas hacia Él. El Señor Jesús te pide que te coloques en el canal de la luz para que aparezca el resultado de la fe completa en Cristo como tu Salvador personal. El cristianismo no debe ponerse y quitarse a voluntad, como si fuera una ropa, ¿verdad? Ahora voy a la iglesia, soy santito, presento una imagen, pero luego a lo largo de la semana, en casa, en trabajo y todo lo demás, un pequeño diablito, ¿verdad? Esto no es cristianismo, ¿verdad? Dice, el cristianismo no debe ponerse y quitarse a voluntad, sino que debe ser nuestro adorno constante. Debemos estar vestidos con la justicia de Cristo como una prenda, con la gloria de Dios, ¿verdad? Con su Espíritu. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿sí? En medida limitada por ahora, pero a esto nos invita, ¿verdad? Dice que nadie le robe a Dios el servicio que requiere. El servicio a medias no tiene ningún valor. Servicio a medias no tiene ningún valor. No hemos probado nuestro propio camino una y otra vez y hemos encontrado que era una tontería. Al seguir nuestro juicio independiente, no hemos dicho virtualmente, Señor, no quiero tu camino porque no me agrada, quiero mi propio camino y si no puedo hacer lo que quiero, no te serviré. ¿Cuántos han dejado de lado a Cristo para seguir sus propios planes? ¿Acaso Cristo, la majestad del cielo, se salió con la suya? ¿O se sometió por completo a la voluntad del Padre? ¿Entendéis lo que nos trata de decir? Dice, contempladle en los dolores del alma en Getsemaní, orando a su Padre, atentos a lo que dirá aquí, ¿verdad? Orando a su Padre, que forzó esas gotas de sangre de agonía, que forzó esas gotas de sangre de agonía de su santa frente. Oh, los pecados del mundo entero están sobre él. Fijaos lo que dice aquí. Fue la separación del amor del Padre lo que obligó a sus labios pálidos y temblorosos a gritar, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Por lo tanto, ¿por qué sudó sangre Cristo en Getsemaní? ¿Por qué? Porque no quería separarse del Padre, del principio del reino de Dios, ¿verdad? Él no quería separarse del Padre. ¿Ahora entendéis? La oración fue ofrecida 3 veces, pero fue seguida por, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Se sometió hasta la muerte. ¿Entendéis, queridos? Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Esta debe ser nuestra actitud. No se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Esta es la verdadera conversión. ¿Entendéis? Esta
es la verdadera conversión. Someterse a Dios por completo. La Iglesia de Cristo debe representar su carácter. Sus miembros, si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, estarán unidos por una conexión vital con Cristo, como el sarmiento está unido a la vid viva. ¿Entendéis lo que tiene que ser la Iglesia? ¿Y quién es la Iglesia? ¿Puede la Iglesia ser la Iglesia de Cristo sin estar unida por esta conexión vital con su Espíritu? Por lo tanto, ¿quién es la Iglesia? Cristo. ¿Entendéis esta profunda realidad? ¿Se puede ser la Iglesia de Cristo sin su Espíritu? Esto también es una realidad bien profunda. ¿Por qué se perderán lo que se perderán estando en esta iglesia, en esta organización, pero no estar en esta iglesia, con esta conexión vital de Cristo? Esta es la iglesia, Cristo. Jesús dice, por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados por medio de la verdad, por medio del modelo, por medio del ejemplo, por todo lo que nos cuenta las Escrituras, ¿verdad?, sobre Cristo. Cristo se dedicó enteramente a la obra de salvar almas. ¿Cómo muere el yo? Cristo se dedicó enteramente a la obra de salvar almas. Dejó las glorias del cielo y vistió su divinidad con la humanidad y se sometió al dolor y a la vergüenza y al reproche, al abuso, a la negación y a la crucifixión. ¿Qué significa morir al yo? Aquí nos los deja el modelo. Aunque tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer lo que no era puro y elevador y ennoblecedor. Él dice, me santifico a mí mismo para que ellos también se santifiquen. Se entregó por completo a Dios en un sacrificio infinito para redimir al mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó en la encarnación? Un sacrificio infinito. Uno igual a Dios se ha convertido en uno igual al hombre. Un sacrificio infinito. ¡Qué integridad en su vida, en su carácter! El plan de salvación, ideado antes del comienzo de los tiempos, expresa el amor de Cristo al hombre, la devoción del Hijo a la gloria del Padre, a fin de que ahora los principados y las potestades en los lugares celestiales den a conocer por medio de la Iglesia. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia de Cristo? La multiforme sabiduría de Dios, la multiforme vida, presencia de Dios, hace referencia a Cristo y al Padre también, ¿verdad? Según el propósito eterno que se propuso en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este propósito eterno encarnó ante el universo la gloria del amor divino en la salvación del hombre. Y esto es lo que tratamos de ayudaros a entender. Y cuesta mucho, muchísimo, ¿verdad? Encargado de su excelsa misión, Jesús vino al mundo como representante visible del Dios invisible. Dijo a Felipe, ¿he estado tanto tiempo con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo dices entonces, muéstranos al Padre? Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Yo y mi Padre somos uno. Porque ¿de qué hablaba Cristo? Dice, ¿habéis visto mi carácter? Esto es debido a la presencia del Padre en este templo. Entonces dice, ¿cómo que no has visto al Padre? ¿Cómo que quieres ver al Padre? Si he estado entre vosotros constantemente, con su presencia. ¿Entendéis lo que trata de decir? Dice, yo y mi Padre somos unos. ¡Qué altura, qué profundidad y qué amplitud de significado en las palabras del Salvador!
están revestidas de un poder misterioso que solo puede ser discernido espiritualmente. Por lo tanto, sin Cristo no puedes entender lo que trata de revelarnos Dios. Por eso tenemos necesidad de ir a otras cosas. Aunque están escritas, están fuera de su tiempo. Solo son símbolos para entender nuestra realidad. ¿Y cómo se explica nuestra realidad? Escrito está. Sin este escrito está, este pueblo perece. Es lo que le dijo a la sierva el mismo Dios. Escribe lo que yo te digo, porque si no, este pueblo perece. Esta es la verdad para este tiempo. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la realidad que nuestro Dios trata de revelarnos, que podamos entender Cristo nuestra justicia. Este es el mensaje en realidad que tenemos que proclamar al mundo. Los encantos de Jesús, ¿verdad? Cómo obra Cristo en nosotros en el día de la expiación, esta restauración, esta nueva creación, cómo elimina el pecado de medio de su pueblo. ¿Y qué templo ha de ser purificado? Primero este, y lo último, él mismo. El pecado que está sobre Cristo, el Cordero de Dios, ha de ser sobre el originador del pecado, sobre Satanás, y enviado al desierto. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad. Os invito, queridos, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace al texto en origen. Os invito, en nombre de Cristo os lo pido, por favor, estúdienlo, traten de entender. Porque si no, el enemigo, como siempre, juega con la verdad, y aunque se le parece, no lo es. No es la verdad presente. La verdad presente es verdad pasada y no sirve. Necesitamos comprender los símbolos y todo lo que el Evangelio nos trata de relatar. No se trata de quitar nada de por medio, sino entender en el contexto correcto todo lo escrito está. De esto se trata. Por eso nos dice que sin su Espíritu no hay forma. Por eso muchos se perderán, porque no han querido aceptar la verdad tal como es en Jesús. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.